Les pido, como siempre, que ustedes puedan hacer anotaciones para que al final, si algo no quedó claro, podamos revisarlo, podamos revisar la pregunta, ¿sí? También si tienen alguna pregunta adicional respecto a los temas anteriores, el día de hoy podemos aclararlo, ¿sí? Buenos días y gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar con este tema que es tan importante. Voy a ir haciendo la proyección de nuestro tema del día de hoy, de acuerdo a nuestros objetivos, y les pido que si tienen una pregunta, puedan irla anotando para al final, que les doy tiempo, puedan emitir su pregunta, ¿sí? Vamos a comenzar. A ver, está cargando un minutito. Muy bien. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Bien. Vamos a iniciar. Gracias por su confirmación. Los estoy leyendo por el chat. Bien, el armado de un portafolio, que es bastante importante, sobre todo cuando nosotros trabajamos una colección, ¿sí? Habíamos visto ya los pasos previos de cómo se genera una colección. Habíamos visto también el tema de inspiración como un hilo conductor. Y ahora vamos a ver qué elementos contiene nuestro portafolio. ¿Cómo es que nosotros generamos el portafolio de nuestros diseños y qué es lo que debe contener? ¿Sí? Comenzamos. Primero, definamos una colección. Una colección de moda es un grupo de prendas que están dirigidas a una temporada específica. Esta podría ser otoño-invierno o primavera-verano, ¿sí? Con materiales particulares y que mantienen un hilo conductor que da unidad e integra la propuesta. Primero, vayamos por partes. Cuando digo que está dirigida a una temporada específica, tiene que ver mucho, sobre todo, con las tipologías y los materiales. Por ejemplo, una colección otoño-invierno puede traer blazers, abrigos, pantalones, y los materiales deben de ser funcionales, abrigadores, térmicos, ¿no? Por el frío. Y una colección de verano puede traer crop tops, blusas delgadas, puede traer minifaldas, ¿cierto? Tipologías propias para esta temporada con materiales suaves, frescos, algodón, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando nos referimos al hilo conductor, nos referimos a que un tema de inspiración le va a dar a nuestra colección una carta de color, una carta de materiales e incluso un estilo, sí, que se va a mantener en toda nuestra colección. Ahora, cuando trabajamos nuestro portafolio de moda, vamos a ver que el portafolio es el documento que va a reunir los trabajos realizados por un diseñador a lo largo de su trayectoria. El portafolio puede ser digital o físico, ¿sí? Últimamente se estila mucho que puedan trabajarlo tal vez en físico, con los bocetos a mano, y como les comenté en las versiones anteriores, podemos hacer también una versión digital. Digitalizamos nuestros diseños, elaboramos también nuestra carta de materiales, nuestra carta de color de manera digital. Así lo tenemos en físico para nosotros como un registro y lo podemos enviar como muestra de nuestro trabajo, tal vez a alguna empresa o algún trabajo al que nosotros nos estemos postulando. El portafolio es un elemento imprescindible dentro del universo de la marca personal de cualquier profesional. Es decir, cuando nosotros diseñamos, debemos por lo menos tener un portafolio que refleje nuestro conocimiento y aprendizaje.
¿Cómo se arma ahora el portafolio de diseño? El portafolio de diseño, como bien lo habíamos dicho, nos va a permitir mostrar y difundir nuestro trabajo. Esta herramienta nos resulta útil para especializarnos y desarrollar habilidades dentro del área que nos apasione. Si la meta para nosotros es trabajar dentro de la industria textil, vamos a necesitar contar con este portafolio, que puede ser también como un resumen de los proyectos que elaboramos a lo largo de nuestra carrera profesional, o de repente proyectos que tengamos y querramos aterrizar más adelante. Ahora vamos a entrar a una parte muy importante dentro del armado del portafolio y por consiguiente de la colección, ¿sí? Cuando nosotros armamos una colección, se siguen pasos muy importantes. Cada uno de estos pasos deben de ser tomados en cuenta y de hecho están presentes dentro de nuestro portafolio. El primero que vamos a ver es la segmentación del mercado. En algún momento hablamos que depende mucho de nuestro público objetivo la manera en que nosotros vamos a diseñar, los materiales que empleemos y los costos también. Los prototipos, los moldes y las tallas van a depender mucho del público objetivo. El público objetivo o target es el público que va a consumir nuestros productos. Entonces, antes o al mismo tiempo de iniciar con el proyecto de la creación de una colección, yo tengo que ver a quién va dirigida mi colección, quién va a ser mi público, porque como dijimos, el fin de cada colección es ser comercializado. Segmentar el mercado es identificar nuestro público objetivo. El público objetivo es un grupo de consumidores que tienen características en común, como su edad, su género, su estilo de vida, su personalidad, valores, creencias, percepción, motivaciones, entre otros. El target o nuestro público objetivo es el público que va a ser nuestro futuro consumidor, ¿no? Es quien va a comprar el artículo que nosotros queremos promocionar, y que además es el público al que debemos nosotros hacerlo fiel para poderle vender. Este público tiene características. Es lo que llaman también un nicho, buscar un nicho en el mercado, ¿no? ¿Quién me va a comprar? Por ejemplo, hay público objetivo que puede comprar, las adolescentes compran tallas pequeñas de teenagers, es un mercado que aún no se ha afianzado del todo. Las personas talla grande también, el plus size es un nicho nuevo en el mercado y recién encontramos algunas marcas que ofrecen diseños que tengan tendencia para tallas grandes. Estamos hablando de L, 2XL y 3XL, ¿no es cierto? O las chicas Curvy, que se pusieron, digamos que se impusieron y por fin encuentran prendas con tendencia en el mercado. Sin embargo, hace unos años era muy difícil pensar en eso, ¿no? Muy difícil pensar en que se podía hacer una colección para este público objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros seleccionamos un público objetivo, seleccionamos para quién vamos a crear nuestra prenda y además, en base a ese público, vamos a poner ciertas características en nuestra colección. Por ejemplo, las tallas, por ejemplo, los colores. Nos guiamos mucho también si nuestro público consumidor, por ejemplo, quiere ver calidad o prefiere ver tendencia, ¿sí? Si nuestro público quiere ver un buen acabado o prefiere una moda más rápida. Entonces, todas esas características las sacamos nosotros de un análisis de nuestro público objetivo. ¿Qué variables entran cuando segmento mi mercado? Cuando veo quién es quien me va a comprar, ¿sí? ¿Quién es mi público objetivo? Tenemos variables demográficas. Por ejemplo, la edad que tiene mi público objetivo. Lanzar una colección para adultos de 18 a 24 no es lo mismo que lanzar una colección para adultos de 30 a 35, ¿sí?
el sexo, ¿no? El estado civil, etcétera. Bueno, ustedes saben, podemos elegir de repente una colección masculina o una colección femenina y esta determina prototipos de cuerpo distintos. Ahí ya estamos segmentando. Variables geográficas, región, ciudad, país, área, ¿no? Y esto tiene que ver mucho de repente con el clima, con la manera en que ellos se visten. También vamos a ver algunas características culturales, variables psicográficas, el estilo de vida, cómo es que vive esta persona, su personalidad. Por ejemplo, en variables psicográficas tenemos cómo es que se alimenta, cómo es que, qué hábitos tiene, ¿no? Por ejemplo, le podemos vender una línea de prendas para salir de noche a un grupo de personas jóvenes que gustan salir los fines de semana, ¿no? Hay una segmentación para eso, pero por ahí también podemos hacer una colección de ropa deportiva y venderle esa colección a personas que sabemos que practican deporte. Entonces, es importante segmentar el mercado porque yo no podría hacer una colección de ropa deportiva y vender esa colección en un público que no practica deporte, ¿cierto? O que no está relacionado con ningún tipo de actividad física. Es importante segmentar en base también a estas variables, ¿no? Estilo de vida, personalidad, cómo es mi público, es adulto, es fitness, come saludable, porque esto también va a determinar las tallas y los diseños que yo haga para este público, ¿sí? Variables conductuales. ¿Qué es lo que busca mi consumidor en un producto? ¿Qué tan frecuentemente lo usa? Es decir, ahí viene lo que les decía. Prefiere calidad sobre tendencia, sobre moda, busca tejidos que sean sostenibles, es un consumidor que se informa o es un consumidor que no se informa. Todo eso entra en nuestra segmentación. Lo que tenemos del lado derecho es un consumer board, como lo dice su nombre, y es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos como un mood board, pero de mi consumidor. Mi consumidor, ¿cuántos años tiene? Pongo una imagen, le puedo poner un nombre tentativo también. ¿Qué es lo que consume? Revistas de moda, le gusta mucho el diseño, es independiente, es compradora compulsiva, le gusta salir los fines de semana, trabaja en una profesión creativa, es fotógrafa, le gusta trabajar mucho, no tiene hijos. Eso determina mucho su comportamiento y cuánto de su presupuesto va a emplear en comprar prendas, ¿sí? Muchas personas compran de manera funcional, compran muy pocas veces, es un público objetivo que se centra más en la calidad, y hay personas que compran casi todas las semanas para poder verse como en tendencia o a la moda. Y eso es importante determinar cuando nosotros analizamos nuestro público objetivo. Este Consumer Board lo pueden elaborar cada vez que analicen el público objetivo de su colección, cómo es su público, cuántos años tiene, ponen una imagen referencial, qué hace, se dedica a profesiones creativas, fotografía, publicidad, diseño gráfico, diseño de modas, etcétera. O de repente trabaja en una oficina. Eso ya determina cómo va a ir vestido, ¿no? Recuerden que las profesiones creativas por lo general no usan uniforme, visten muy de tendencia. En cambio, si se trabaja en una oficina, ya requiere un poco de formalidad y tal vez uniformidad, ¿no? Es decir, llevar ciertas prendas, no suelen salir mucho los fines de semana, o tal vez sí, eso nos determina qué piezas podemos venderle a este público, ¿sí? Aquí viene el tema de inspiración, es bastante importante, lo hemos visto anteriormente ya. El tema de inspiración es una fuente de formas, colores y texturas. La elección correcta nos va a dar recursos necesarios que funcionarán como el hilo conductor en la colección. Veamos este ejemplo de Dolce y Gabbana, inspirada en Bizancio, ¿no? Esta colección está inspirada en Bizancio. Miren el mosaico detrás, dorado, completamente dorado, es un mosaico bizantino.
Y luego vemos la colección creada por Dolce & Gabbana sobre la modelo, que lleva casi de manera literal el trabajo del mosaico en un vestido de alta costura, ¿sí? Nos está dando ahí colores, valor agregado por el tipo de trabajo elaborado. Ese es un bordado sobre el vestido. Y también formas, ¿no? Esa forma de túnica es propia de la moda bizantina. Entonces, y los accesorios también. Entonces, un tema de inspiración, como lo habíamos dicho, va a ser el hilo conductor en nuestra colección, nos va a dar formas, colores y texturas y va a unificar todas las piezas que nosotros diseñemos. Tenemos también, como ya lo habíamos visto anteriormente, el armado del mood board. En el mood board, nosotros vamos a ordenar toda la información que resume nuestro tema de inspiración. Esto puede ser imágenes, palabras o keywords, como les había dicho, telas, recortes de telas, algunos avíos, etc. Vamos a encontrar colores, actitudes, personalidad y sensaciones que queremos transmitir en la colección. Muchas veces iniciamos con un collage de inspiración, pero recuerden que el mood board va a ser todo esto, esta información visual definitiva, a través de la cual nosotros generamos la identidad de la colección, ¿sí? Como hacer muchos ejercicios de collage de inspiración para llegar finalmente a aquel que nos va a asignar la colección que vamos a crear, aquel que tiene la información precisa, ¿sí? Que vamos a poner en nuestra colección, de donde vamos a desprender una carta de color, texturas y además las sensaciones que queremos transmitir en nuestra colección. Algo interesante también que solemos poner dentro de nuestra colección es el porcentaje de tendencias. Les compartí dos predicciones de tendencias que eran justamente para este año, refugio espiritual y plenitud. No sé si las pudieron revisar. Pues habíamos hablado de que las tendencias vienen como macro tendencias y luego se desprenden micro tendencias, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos en moda es una micro tendencia de las macro tendencias, donde nos va a explicar por qué es que se propone esa tendencia, de dónde viene el contexto para proponer esta tendencia, qué es lo que ha sucedido para que se crea que va a funcionar, y además nos da una carta de texturas, de materiales, de colores, de lavados, de diferentes acabados en las piezas, ¿no? Acabados artísticos que se van a poner de tendencia, es una predicción, ¿cierto? Estas predicciones pueden ser abordadas por el diseñador y debe de decidir qué porcentaje de tendencia incluye en su colección. ¿Es obligatorio? No. Muchos diseñadores, sobre todo pequeñas marcas, trabajan al margen haciendo sus prendas un poco más, como ellos lo dicen, atemporales, ¿no? Que les permite tenerlas más tiempo en el mercado al no estar ligadas a ninguna tendencia. Pueden ser atemporales, consumidas en cualquier momento. Sin embargo, hay muchas marcas retail y otros diseñadores que sí incluyen un porcentaje de tendencia en su colección y es justamente para hacerla más comercial. Entonces, depende mucho de la decisión que tomen ustedes al momento de hacer su colección. Incluir tendencias o no incluir y el porcentaje que decidan incluir en su colección, ¿no? Por ejemplo, pueden incluir un porcentaje en cuanto a texturas, a siluetas o tal vez solo los colores. Si nos vamos a un año hacia atrás, vamos a ver que el color lavanda se impuso mucho en las marcas retail y diseñadores locales. Y esto tiene que ver porque el color del año, de acuerdo a Pantone, fue Peri, que es una especie de lila lavanda, ¿no? Como el tono que vemos en la imagen.
No había marca retail que no tenga al menos una o dos piezas que incluyan este color. Les pido por favor su micrófono, ¿sí? Y entonces de esta manera entendemos ¿cómo es que podemos incluir un pequeño porcentaje que podría ser la carta de color? Podemos incluir el color del año, tal vez, ¿no? De acuerdo a Pantón, el color de este año es viva magenta. Hemos visto el rosa, magenta o fucsia por diferentes colecciones. Tiene que ver también con el estreno de la película Barbie, como les dije, bueno, es un rosa muy intenso. Lo vimos con Valentino el año pasado, entonces muchas marcas locales incluso y marcas retail, decidieron incluir también este color, ¿no? Que es como un rosa intenso. Ahora vamos a continuar. Por favor, ¿podrían revisar sus micrófonos? Gracias. Selección de la carta de color. Vamos a tener el desarrollo de la paleta de colores teniendo como punto de partida el tema de inspiración, la tendencia y la propuesta del diseñador. Por ejemplo, me inspiro en un tema que tenga tonos azules, el mar, por ejemplo, ¿no? Es un tema genérico, pero bueno, viene el caso. Me inspiro en sus tonos azules, azul verdoso, verde esmeralda, pero yo veo que el color del año va a ser el viva magenta. Entonces, lo puedo incluir, ¿sí? Puedo incluirlo como un tono acento, es decir, un color que va a ser determinante dentro de la colección. ¿Ya? Por eso es que dice que tiene que ver el tema de inspiración, pero también la tendencia y lo que el diseñador quiera proponer. En la imagen tenemos una paleta que si bien se inspira en los rosas, incluye también mucho de los violetas porque fue el tema, digamos que el color tendencia del año pasado, ¿no? Este tipo de mood boards los encuentran en Pinterest, son bastante inspiracionales. Yo les recomiendo que siempre revisen, como les había dicho en algún momento, collage de inspiración o mood boards de años anteriores y también portafolios de moda que están colgados en la web y que pueden ver ustedes el trabajo final de diferentes cátedras o de repente de escuelas como Central Saint Martin o Parsons, ¿no? Entonces es importante también que ustedes puedan adquirir libros que les permitan por ahí ver portafolios o posibilidad de presentación de portafolios. El portafolio no es algo definitivo, ni es que haya un modelo único, de hecho es muy creativo. Lo que sí es importante es que pueda ser este también digitalizado, ¿no? Hay muchas opciones y cada portafolio es como un universo que ha creado el diseñador. Sin embargo, dentro de los portafolios, al igual que dentro de la creación de una colección, existen todos estos pasos que estamos viendo. Tenemos ahora selección de la carta de avíos y materiales. Vamos a seleccionar los materiales y telas de acuerdo a la temporada y el tema de inspiración. Es un poquito lo que yo les decía, ¿no? De hecho, nosotros cuando diseñamos las prendas ya sabemos a qué temporada vamos a ir por la misma tipología que les seleccionamos, ¿no es cierto? Hay tipologías o prendas que funcionan para invierno y tipologías o prendas que funcionan para verano. Los avíos, que vienen a ser cierres, broches, botones, etiquetas, le van a dar el complemento y acabado a nuestras prendas. Entonces, la carta de avíos es una donde ustedes proponen qué acabados le quieren dar, qué tipo de cierre, qué tipo de broches o botones, qué tipo de etiquetas le van a poner a su prenda, un poco para personalizarla.
Y los materiales tienen que ver, como les decía, de acuerdo a la temporada y a la funcionalidad, ¿no? Si son prendas más urbanas, los materiales deben de ser mucho más funcionales, no tan rígidos, que permitan el movimiento. Acá tenemos ejemplo de carta de materiales, es así como lo pueden poner de acuerdo a los colores que se vayan a emplear. Y aquí algunos avíos que también se pueden emplear, ¿no? Por ejemplo, tienen los botones, tienen estas plaquitas que se ponen dentro de las prendas, también los acabados de los cierres. Entonces depende si es un vestido de noche, qué tipo de cierres le van a poner, o si es una casaca, cómo es el cierre, si está personalizado con el nombre de la marca, etcétera. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Pueden escribir sus preguntas por el chat para poder contestarlas. Voy a revisar ahorita las que han puesto. Acá me ponen, ¿cuánto influye Pantone en el mundo del diseño? Bueno, te puedo decir, de acuerdo a mi experiencia en el diseño de moda, es muy posible que colores que Pantone predice como el color del año se puedan posicionar y hay muchas veces en los que los colores no se posicionan. Pero estamos viendo que estos 2 últimos años sí hay una respuesta muy grande a el color seleccionado por Pantone. Bueno, recuerden también que Pantone lanza una especie de mood board, collage de inspiración, donde hay diferentes prendas, objetos, etcétera, en el tono que seleccionan. Por ejemplo, en Very Peri lanzaron diferentes prendas que ya se habían visto también en pasarela, objetos, accesorios con ese tono, ¿no? El Very Peri funcionó bastante bien el año pasado y este año el Viva Magenta con todas sus variaciones, porque no es que el color sea único y ese color se tiene que ver, no, existen muchas variaciones, también se está viendo. Al igual que en las tendencias con WGCN, Trendstop, lo que hace Pantone es ver qué color podría ir en base a un estudio social y antropológico, publicitario, etcétera, ¿no? Puede influir mucho, pero hay colores y se ha visto también de colores que propusieron y no tuvieron como mucho acercamiento con el público. ¿Qué diferencia hay entre estilo y tendencia? Bueno, esta pregunta es muy importante y lo pueden encontrar, de hecho, explicado mucho en redes, pero se los voy a decir de una manera bastante concreta. El estilo es la manera en que uno se quiere proyectar, ¿sí? La manera en que nosotros nos proyectamos puede ser un patrón, tal vez para alguien, tengo este estilo, me gusta este estilo, un estilo más monocromático, un estilo clásico, me gusta vestirme de estilo militar, etcétera. Sin embargo, cada persona selecciona el estilo de la manera en que quiere verse, ¿sí? Es algo muy personal. Claro que puede haber gente de moda que influencia el estilo de otras personas, ¿no? Antes existían las It Girls, ¿no? Ahora están los influencers y dentro de poco estos influencers en el metaverso se están convirtiendo en netamente digitales, influencian en la manera en cómo se visten, ¿no es cierto? Pero es finalmente una persona la que elige cómo se va a ver y eso es el estilo, cómo se ve uno mismo, qué imagen quiere proyectar. La tendencia es una predicción de la manera en que vamos a consumir, ¿sí? Puede que se genere una tendencia que realmente se quede un tiempo, como puede que no. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? De las microtendencias que proponen cambios. Si han podido revisar de repente el material que les compartí, tenemos una microtendencia llamada plenitud, que es donde en base a una respuesta frente a la pandemia se elegía celebrar la vida, colores muy vivos, estampados muy llamativos, textiles con colores flúor. Entonces, esta
predicción de tendencia tuvo mucha acogida entre el año pasado y este año. La tendencia es una predicción de la manera en que vamos a consumir, ¿sí? Predice cómo podemos consumir y quiere prever eso. Prevé la manera en que nosotros vamos a comprar. Quiere adivinar, en otras palabras, qué es lo que el consumidor quiere comprar, ¿sí? Eso es tendencia. Hay tendencias que se quedan mucho tiempo, hay tendencias que no llegan a hacerse, digamos que populares y no funcionan. Todo esto, las microtendencias, como ustedes han visto, son generales, sin embargo, se aterrizan en base a cada sector geográfico. Por ejemplo, aquí llegan mucho las tendencias de WGCN en Colombia, que se presentan en el Colombia Moda. El código de color es el Pantone Textil. Hay una carta de Pantone Textil, ese es el que va en su portafolio, ¿sí? Pantone tiene para el mundo gráfico y para otros sectores del diseño. Sin embargo, el que nosotros ponemos en nuestra paleta es el Pantone Textil. Hay una pantonera digital que pueden buscar. Aquí me ponen si existen otras empresas que predicen la tendencia de color. Por supuesto, después de Pantone, después de WGCN está Trendstop, es una de las más conocidas, pero digamos que WGCN es una de las más acertadas, ¿no? Es una de las que más, en las que más se confía. Bueno, y aparte de estas casas que hacen predicción de tendencia, que son bastante grandes, mundiales, hay pequeñas empresas locales que hacen predicción de tendencias también de acuerdo a la región, ¿no? Hay quien hace la bajada de tendencia, por ejemplo, para aquí, para Lima, o dependiendo del sector, para otras ciudades en otros países, ¿no? Acá me preguntan, ¿una colección se puede realizar en algún taller de confección? Bueno, lo que tú me dices tendría que ver más con una maquila, ¿sí? Donde ustedes producen. ¿Cómo se puede manejar el tema en una fábrica que recién empieza o tiene un público que consume por cantidad? Lo que tienes que hacer ahí sería básicamente más que todo de gestión, ¿no? ¿Cuánto es que consume tu público? Obviamente las colecciones tienen que estar dirigidas al público que te consume, y podrías trabajar sí con una maquila o taller siempre y cuando puedan elaborar los acabados que tú requieres para tu colección, ¿no? Por eso es muy importante que una persona dirija su propia producción. Referentes de tendencia que pueden seguir, más que todo yo les recomiendo, como siempre les he recomendado, que sigan a diferentes marcas y casas de diseño en redes sociales, porque van a ver siempre sus adelantos de colección y ellos ya tienen tendencia. Hay un porcentaje de tendencia dentro de la colección de cada diseñador, de cada casa de diseño o marca de diseño, ¿sí? Entonces podemos ver qué es lo que proponen, ¿no? Y en base a eso, poder seleccionar también qué es lo que nosotros queremos proponer. Por ejemplo, tipologías, por ejemplo, siluetas o una carta de color. La pantonera textil la puedes comprar online. Aquí en Perú no hay en sí empresas que hagan predicción de tendencias, pero sí podrías encontrar empresas de análisis de tendencias para tu marca. Es como un servicio. Les pido, por favor, su micrófono. ¿De acuerdo, José? Ahora, momento de que todos soltemos y relajemos el cuerpo. A ver, por favor, ¿podrían silenciar su micrófono? Movimientos la cabeza, tiren los brazos, ¿de acuerdo? Paren, si es posible, sus asientos, sus instrumentos, paren. No sé quién, por favor, aprendido, por favor. ¿Podrían revisar sus micrófonos? Porque te quedas sentado. Gracias.
La clase está siendo grabada y por un tema de respeto también, por favor, verifiquen que sus micrófonos estén silenciados, los pueden aperturar si desean hacer alguna pregunta. Igual ahorita pasamos a otro tema y al final pueden volver a enviar sus preguntas, ¿ya? Vamos a continuar y luego continuamos con el tema. Vamos a ver aquí. Creo que ya no hay preguntas. Bien, creo que hasta aquí quedó todo claro. Antes de pasar a nuestro siguiente, los siguientes temas, ¿tienen alguna pregunta más? La investigación de mercado tiene que ver con tu público objetivo. Podría haber ciertos sesgos, pero no predice tendencias. Bueno, y como les decía, la predicción de tendencias, o como les expliqué, ¿no? La predicción de tendencias tiene que ver con un tema de contexto sociocultural. La respuesta, habíamos hablado del COVID y cómo esta pandemia y digamos que hizo que cambie la manera en que nosotros nos vestíamos. Bueno, cambió muchísimo, pero si lo vemos desde el tema de la moda, hizo que cambie la manera en que nos vestíamos y también desarrollábamos nuestras actividades, porque se dio mucho más énfasis al teletrabajo y este implicaba que podamos estar cómodos en casa, pero a la vez formales, ¿no? Y vimos que hubo un sinnúmero de emprendimientos también que podían vender online, cambió la manera en que consumimos, empezamos a consumir más online y de manera a través de páginas web y todo lo digital, usamos prendas mucho más comfy, mucho más, digamos que más sueltas, mucho más cómodas, ¿no? Para trabajar desde casa, importadas solamente como nos veíamos en la parte superior, ¿no es cierto? Pero también la comodidad, los joggers, las poleras, se dispararon las ventas de estas prendas, nadie usaba tacones, zapatillas. Entonces, la predicción de tendencias se hace en base a un análisis del contexto sociocultural que estamos viviendo y se hace con antropólogos, sociólogos, psicólogos, publicistas, fotógrafos, que también antes de la pandemia y bueno, obviamente también ahora, van tomando fotografías de cómo se viste la gente en el mundo, qué nuevas tribus urbanas hay, qué manifestaciones sociales existen. Recuerdan que hablábamos de una microtendencia de la moda que trataba de recordar los años 80, a Michael Jackson, pues recién había muerto, los brillos, la música de los 80, todo lo análogo antes de lo digital, el disquete, el CD, etc. ¿Ya? Entonces, esas predicciones se hacen por casas muy grandes y bueno, aquí no hay, ¿no? Pero vamos a encontrar sí que estas predicciones se pueden aterrizar al lugar donde nosotros nos encontramos, se tiene que contextualizar, ¿no? Por ejemplo, si funcionaría en Lima o no funcionaría en Lima esa microtendencia, ¿ya? Sí, respecto a la ficha técnica, lo vemos más adelante y es totalmente cierto. Hay una ficha técnica de desarrollo de operaciones con una memoria descriptiva y que implica también los avíos que se van a emplear por cada prenda. ¿Sí? Las fichas técnicas son muy importantes, porque hay piezas que por ahí les van a funcionar más o piezas que pueden reinterpretar para la siguiente temporada o el año siguiente, cambiando o variando de repente el color, ¿no? Hay prendas que son como clásicos, entonces las fichas técnicas nos ayudan con eso. Oscuro el día, así es tú. Mira, escucha pues, no oscuro el día, no oscuro el día. O sea, no te entiendo. Moda tecnológica. Es fuerte, eso se entiende. Lo que no se entiende es la palabra grave, baja. Por favor, sus micrófonos. Gracias. Les hablaba de la información sobre moda tecnológica.
Básicamente la moda con tecnología está ahora muy metida en los procesos de valor agregado, como las impresiones en 3D, las impresiones textiles también, los textiles que son inteligentes, ¿no? Sin embargo, esto que me comentas, que incluye luces LED o electrónico, más o menos lo encuentras en una colaboración que tiene Intel con un vestido que vuela, que tiene luces, ¿no? Con Hussein Chalayan y el vestido control remoto, que fue alrededor del 2000 hasta el 2008, 2009, me parece. Todo esto que tiene que ver con luces LED, con vestidos que se mueven por sí mismos, y ahora la tecnología está un poco más abocada a textiles inteligentes, textiles sostenibles, y por ahí también hay, de hecho, se están tratando de desarrollar textiles también para prendas para prendas para personas con discapacidad, ¿no? Que puedan de repente ayudarlos a vestirse o de repente con algún tipo de códigos que puedan entenderse, ¿no? Creo que hacia ese lado es que se está inclinando un poco la tecnología. Puedes ver, hay un documental de Intel donde hablan de su vestido que puede volar también, y si revisamos a Hussein Chalayan, en el 2000 ya tenía estos textiles con chips y los vestidos a control remoto, ¿no? Que se podían recoger, que se podían amplificar, y hace un par de años, en el 2016 me parece, unos años atrás, Hussein Chalayan ya tenía también unos textiles que se podían con el agua desintegrar, ¿no? Esto en búsqueda de la sostenibilidad, que comenzó de hecho como una moda, pero ahora se ha hecho una tendencia casi necesaria. En un momento lo vamos a revisar también, la sostenibilidad y el ser amable con el medio ambiente, ¿no? Muchas empresas de fast fashion, muchas empresas contaminantes de hecho aplican el greenwash o están tratando de lavarse la cara frente a esto, porque el consumidor cada vez es más consciente de esto, ¿no? Dependiendo de las piezas de tu colección, podemos tener una carta de color de 4 a 8 colores. Es decir, cuántas piezas va a tener tu colección, 15, 20, etcétera. Bueno, digamos que hay tejidos inteligentes, tejidos que son biodegradables, tejidos que no contaminan, tejidos que pueden permanecer también mucho tiempo. Ahora, no sé si llegaron a ver esta pieza que fue trabajada sobre una modelo, creo que fue Bella Hadid, en plena pasarela. Ella estaba casi completamente desnuda, solo tenía la ropa interior inferior, y crearon un vestido sobre ella con una pintura en spray que luego se materializó como textil. Entonces, un poco hacia ese lado va orientada ahorita lo que es la tecnología en los textiles. Eso, el vestido que se armó sobre Bella Hadid. No, no, no. El textil está justamente hecho para que sea perdurable. Justamente ahí es donde se aplica la tecnología. Existen estampados también que ya se habían visto que se hacían de frente sobre el textil y estos duraban algunas lavadas. Obviamente, la tecnología está en todos lados, tanto en el momento de hacer el textil, el material, como en el momento de dar el valor agregado, ¿no? O darle de repente algún plus a la pieza. Disculpe, Miss, se ha quedado el pantallazo en materiales. No sé si lo puede avanzar. Ahí nos hemos quedado. Todavía no avanzó porque les estuve haciendo las preguntas y hasta aquí todo quedó claro. En el siguiente bloque vamos a seguir avanzando. Lo que estoy haciendo ahorita es solo contestar las preguntas del chat. Lo que pasa es que el tejido se solidifica. Y cuando se solidifica, se puede desprender del cuerpo.
Es interesante el tema de la tecnología en el mundo de la moda, porque va desde los materiales, los textiles, los valores agregados, los accesorios. Hablamos que hace unos 15 años, ya aproximadamente, claro, en el 2006, 2007, habían empresas en Europa que vendían modelos, por ejemplo, de bolsos, de zapatos, y que solo comprabas el modelo y tendrías que ya tener tu impresora 3D para poder como materializarlo, ¿no? Elegías el color, elegías la talla y ellos te enviaban un patrón que tú imprimías en tu impresora 3D. Obviamente estábamos hablando de la tecnología en Europa, pero bueno, ahora es mucho más factible encontrar aquí impresoras 3D, los hay de todos los tamaños, hay accesorios para prendas que aún están en prueba, que se hacen aquí en impresoras 3D, y no solamente para prendas, ¿no? Para todo tipo de artefactos que se puedan crear. La tecnología va también por el lado de la moda sostenible, va también por el lado de las páginas web, de la manera en que compramos, está completamente presente, y vamos a ver que se acentuó más a raíz de la pandemia, ¿no? Hasta llegar a los metaversos, a cómo ustedes se pueden probar una pieza, solo ingresando sus datos, aparecen en una realidad virtual, probándose una prenda, ¿no? En una boutique virtual. ¿Ya? Es como muy interesante ese tema, pero nos toca ahora continuar. El metaverso influye muchísimo. Van a haber influencers que ya no son reales, humanos, sino que están creados con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha despuntado muchísimo. Van a haber también pasarelas, como por ahí ya habían lanzado durante la pandemia, cuando no pudo haber una pasarela real, no muy pocos se atrevieron. Algunos propusieron pasarelas con modelos virtuales en escenarios virtuales, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto, el metaverso está presente en todo y depende mucho de la aceptación del público, de que se imponga o no. Vamos a continuar para que nos pueda dar el tiempo y hablar de todo. Ahora, en la creación de una colección es súper importante la parte de rectores y coordinados. Se debe estructurar la colección a través de un diseño rector para desprender de ellos los diseños coordinados de la propuesta. Me explico aquí. Por ejemplo, tengo este vestido que tenemos justo del lado derecho, el de la modelo que está de pie mostrándonos el vestido, que vendría a ser el rector. Cuello alto, vestido con abertura, amplio, con un estampado, ¿cierto? De este rector desprendo dos coordinados. El primero es el vestido en el lateral, que es escotado en la espalda, no tiene el cuello alto, pero mantiene el mismo gráfico, ¿no? El mismo estampado. Y también desprendo un conjunto de dos piezas, pantalón y top, con el mismo estampado, que tiene, digamos que, el mismo gráfico. Tenemos entonces un rector y dos coordinados desprendidos de este diseño rector. Sucede que a veces tenemos como una idea, pero también decimos, aquí me hubiese funcionado mejor, pero con el largo hasta los tobillos. Aquí me hubiese funcionado mejor, pero de repente con el cuello alto, ¿no? Entonces podemos hacer como diferentes versiones de lo mismo, y esto vendría a ser un coordinado. Si es lo suficientemente independiente del diseño rector, pero que aún así mantiene características del diseño rector, como lo que vemos aquí, ¿no? Veamos otros ejemplos. Tenemos aquí el diseño rector, que es justo el que está en el centro, un abrigo estilo militar, con recogido en la parte inferior, y tenemos los botones dorados. Lo mismo se repite hacia mi lado izquierdo, pero con otro color de botones. Es casi la misma tipología. Y hacia mi lado derecho tenemos
una versión más corta, pero que mantiene los botones dorados. Entonces desprendí de un mismo diseño, el del centro, diseño rector, a los laterales, que son diseños coordinados. Tienen semejanza en algunas características con el rector, pero son lo suficientemente distintos para también estar dentro de la colección. Otro diseño rector con su coordinado. Los coordinados van a ser como variaciones de mi diseño rector, ¿cierto? Tenemos las mismas características que pueden repetirse de manera mucho más, digamos que la forma se repite, pero cambia el color, se repite el color, pero cambia la forma, la silueta. Por ejemplo, aquí tenemos que los tres son vestidos de 2 piezas. Pero vamos a ver variaciones en la abertura, vamos a ver variaciones en los colores, y por ahí 2 mantienen el mismo cuello, pero los vestidos que van encima son distintos. Entonces nosotros creamos un rector y podemos hacer algunos coordinados, 2 por lo general, de ese primer diseño que es nuestro rector, ¿correcto? Una vez que tenemos nuestros rectores y coordinados, que los tenemos, digamos que con un trazo muy rápido, muy sutil, lo que vamos a hacer es justamente el desarrollo de los bocetos. Los bocetos van a ser justamente la materialización en físico, en líneas de lo que tenemos ya en mente, de nuestras ideas. No lo habíamos visto. Nos ayuda a aterrizar todas las ideas que tenemos en mente, trasladar la prenda sobre el figurín en un boceto, ¿sí? Es un primer acercamiento antes de hacer nuestros prototipos. Entonces, esta parte de los bocetos es la parte donde desarrollamos el estilo de figurines que queremos hacer y aplicamos las técnicas de ilustración para dar color, volumen y textura a los figurines, las prendas, accesorios y complementos. En algún momento me preguntaron si era necesario dibujar las prendas sobre el figurín y yo les digo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo se vería sobre una persona. Es importante el dibujo técnico de cada prenda, un dibujo donde haya una memoria descriptiva que nos sirva a nosotros para reconocer tipo de cuello, tipo de escote, cuántos botones lleva, por ahí qué tipo de entalle tiene, pero cuando dibujo la prenda sobre el figurín, puedo visualizar cómo se vería mi pieza de llegar a vestir a una persona. Importante también poder seleccionar los materiales y graficar estos de manera correcta. Como pueden ver, por ejemplo, en el ejemplo a la izquierda, valga la redundancia, cómo es este material a cuadros, cómo lleva el tejido dentro, ¿no? En un suéter cuello alto. Y del lado derecho tenemos un 2 piezas donde lleva un suéter súper ancho en un tejido posiblemente, y la parte inferior una falda a cuadros semitransparente. ¿Cómo lo sé? Porque me permite ver la pierna y es importante ilustrar, ponerle color y textura de manera que realmente grafique los colores, ¿ya? Entonces, vamos a ver que es importante tanto el dibujo técnico de las prendas como el figurín, el dibujo sobre el figurín y representando las texturas, porque estas van a representar los materiales que he seleccionado para mi colección. Justamente aquí viene la parte, por ahí la pregunta que me hicieron, la parte que en la que nosotros vamos a
poner toda la información de la prenda en las fichas técnicas. En las fichas técnicas registramos información como medidas, cortes, costos y otros detalles que son de gran importancia para el análisis y confección de nuestras prendas. Es la parte donde nosotros vamos a gestionar toda esta información, ¿no? ¿Qué tipo de material? ¿Qué tipo de corte? ¿Cuántos días, mejor dicho, cuántas operaciones es que hice para armar esta prenda? ¿Sí? Y además el costo, ¿no? La ficha técnica nos permite ver costos también de material, de armado, etc. ¿Ya? En cuántas tallas lo tengo disponible. Obviamente archivamos fichas técnicas también con el patronaje, ¿no? Es una manera de tener una memoria descriptiva de las prendas que conforman nuestra colección. Es una ficha técnica por prenda y muchas veces las fichas técnicas suelen tener de 3 páginas o 3 hojas a muchas más, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden implicar también el tipo de arte que se va a hacer sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una que no sé si la pueden ver, creo que no la pueden ver por el fondo, pero bueno, después les mando una imagen donde solamente el arte tiene 2 hojas, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que me toca hacer a mí, la parte del valor agregado, pero imagínense la ficha técnica completa con el armado de la prenda y con los costos y materiales también implica otras hojas más y vendría a ser una ficha técnica de aproximadamente 8 hojas, ¿no? Hay fichas técnicas para piezas que tienen que ser armadas tal cual que llegan a tener hasta 30 hojas con información, 30 páginas de información, ¿no? Para que no hayan errores. Y esto sucede mucho en piezas que son hechas para marcas ya conocidas, ¿sí? Entonces, importantísimo desarrollar fichas técnicas. El modelo de ficha técnica que le sirve más, ¿sí? No hay como en el tipo de portafolios, no hay una ficha técnica única, hay muchos ejemplos, muchos modelos de fichas técnicas. Y finalmente, vamos a ver el marketing. Una parte importante de armar nuestro portafolio, de tener una colección, de tener un emprendimiento con prendas, es el marketing, ¿sí? El marketing es una parte fundamental. Analizaremos canales de publicidad y puntos de venta en los que vamos a ofrecer nuestras prendas y estos podrían ser físicos o virtuales. Y ahí nos referimos al marketing online. Muchas veces no caemos en cuenta, sobre todo cuando tenemos pequeños emprendimientos, de la importancia del marketing, de hacer una buena foto, de hacer un post cada cierto tiempo, ¿no? Para poder publicitar nuestras piezas o las piezas de nuestra producción. A veces me preguntan, pero es que yo no puedo pagar una modelo. No es necesario. Pueden entrar a páginas donde ven armados de bodegones. De hecho, lo que ven ustedes en la imagen es un bodegón básico para tomarle foto y poder subirlo a sus redes, ¿sí? Con todo esto de la pandemia se desarrollaron de hecho diversas páginas que sugieren, o en Pinterest, ¿no? Que sugieren cómo fotografiar tu producto sin ser un experto, porque recuerden que finalmente lo subimos a redes sociales para venderlo, ¿no? Donde nos puede funcionar, tipo TikTok, Instagram, etcétera. Lo importante es realizar un buen marketing de nuestra colección. Como les digo, no es necesario ser experto, pero sí tener cuidado en los elementos o las imágenes que nosotros subamos. Por ejemplo, veo mucho el error de emprendimientos o de personas que tal vez no manejan marketing, de subir fotos sobre maniquís. Muchas veces los maniquís están en un fondo que no es visible o no le toman la foto la prenda con buena luz, y son estos detalles justamente los que van a vender. Recuerden que sobre todo si tienen un emprendimiento que se vende online, es importante la imagen.
más allá de la prenda, lo que venden es una especie de concepto, de experiencia, y visualmente debe de verse agradable, ¿no? Para que las personas, ya que no están viendo en físico la pieza, puedan ver una composición agradable y realmente animarse a comprar, ¿no? Entonces, es importante, como les decía, si no manejan mucho de composición, pueden ver imágenes referenciales en Pinterest de bodegones para vender prendas, para poner prendas, para fotografiar prendas, el tipo de luz, generalmente es mejor usar la luz solar, bueno, ahorita es un poco difícil, pero un poquito de brillo solar, y la foto con un celular en alta resolución pueden subir las imágenes que les sirven para vender sus prendas, sobre todo en los emprendimientos online, ¿sí? Bien. Hasta aquí que hemos terminado la parte de colección. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden escribir sus preguntas en el chat que las voy a ir leyendo. Sí, les voy a enviar un modelo de ficha técnica. Y bueno, como les decía, ustedes pueden buscar en Pinterest bodegones de prendas, ¿sí? Fotografía de bodegones, no me refiero a los bodegones artísticos, sino bodegones de prendas. No necesitan modelos, ¿ve? Básicamente van a ver por ahí la prenda doblada, un fondo neutro, mucha luz, ¿no? Y buena resolución en la cámara y listo. Tiene que ver, todo lo que se venda de manera online está muy relacionado con lo visual y tiene que haber una composición agradable. Sobre todo que siga o mantenga el estilo de la marca. Como ustedes saben, las colecciones cápsulas son colecciones limitadas, las piezas van a variar, ¿no? No es que haya un número de piezas, van a variar de acuerdo a si es lanzado para una marca retail, si es lanzado para un emprendimiento, si es una colaboración. Entonces, pueden variar a partir de 10 a más piezas, ¿ya? No es que haya algo determinado, ¿sí? Como les expliqué, lo mismo con la carta de colores, ¿no? De 4 a 8 y depende mucho, ¿sí? No es determinante, pero sí, como les decía, hay como procesos que sí deben de estar presentes dentro de la colección. Behance era una plataforma que se usaba muchísimo para sus portafolios, creo que hasta ahora. Después está Patreon también. De hecho, en Patreon ustedes podían como subir sus portafolios artísticos, de diseño, y si querían como vender algún tipo de contenido, en Patreon podían venderlo, ¿no? Aquí voy a leer la pregunta, un poquito para entenderla también. Una que recién quiere sacar su marca siendo diseñadora nueva. Como marca nueva, ¿cómo hacer para diferenciarse de personas que hacen sus marcas sin ser diseñadores? Yo creo que hay una cosa que se gana mucho y es la experiencia al momento de trabajar. Hay creativos en todos lados. Por supuesto que tener, digamos que las herramientas que nos da llevar el curso integral de diseño nos hace mucho más fácil adquirir ese conocimiento. Lo que va a definirte o va a diferenciarte a ti de otras marcas siempre va a ser tu identidad. Y es algo de lo que hablamos al inicio, el ADN del diseñador, ¿no? El universo único que creamos. Y hablamos también como de Dolce & Gabbana y Chanel tomando como punto de partida el mismo tema de inspiración, tenían interpretaciones distintas. ¿Por qué? Porque como diseñadores nosotros tenemos un ADN único.
hablando de diseñadores, ¿no? Y eso es la identidad, que conforma tu universo personal, hacia dónde te inclinas cuando trabajas tu colección, cuál es la paleta de color que tienes siempre, como que es inherente a ti, qué gustos tienes, cómo es la silueta que manejas, eso es algo muy personal, ¿sí? Ahora, la formación que has ganado como diseñadora aporta muchos recursos que tal vez un empírico lo va a conseguir en el camino, ¿no? Y esos recursos son como composición, como procesos creativos, de hecho, se van a notar en tu colección, porque no es lo mismo ver una colección donde alguien tiene conocimiento de color, conocimiento de mezcla de tejidos, conocimiento de texturas y de composición sobre la prenda, a ver la colección de alguien que no maneja eso, ¿no? Entonces, vamos a ver piezas que de repente pueden tener un buen acabado, pero son básicas, se parecen a otras prendas, no están bien llevados los colores, se mezclaron mal las texturas. Entonces, ese conocimiento que tenemos ya cuando hemos pasado por un proceso de formación en diseño nos identifica, al igual que nuestro ADN como diseñadores, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta más? ¿O podemos ya continuar con lo último? ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, Miss, está muy claro. Ok, gracias. Sí. Entonces, Sí, okay. Cualquier pregunta que por ahí antes de terminar no la hayan hecho en las sesiones anteriores, igual por favor escríbanla, recordaron algo que no preguntaron, para poder cerrar de manera clara nuestra sesión de hoy. Entonces hemos revisado como aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta al formar una colección y también aspectos que deben de ir dentro de nuestro portafolio. Como les decía, en base a la colección que nosotros desarrollemos, si es personal, para un emprendimiento, es una colaboración, o de repente me contrataron para hacer una colección cápsula para una marca retail, que también pasa, depende mucho ahí de el número de prendas, depende mucho de la carta de color y los materiales que vayamos a emplear, ¿no? No es algo plano, no es. Recordemos la diferencia entre tendencia, entre estilo, que es netamente personal, que es una tendencia, cómo se genera una tendencia. Y vamos a pasar ahora a un tema bastante interesante dentro de la moda, casi igual de importante que la tecnología, pero que me parece más urgente. Sí, claro, repetimos lo del porcentaje de tendencias al final, ¿ya? Porque ahorita presento el tema y luego de nuevo tenemos una rueda de preguntas antes de terminar, ¿sí? Voy a tenerlo aquí. Bien. Y terminamos con esta parte del armado de portafolio. Y como les decía, vamos a un tema que es bastante importante, que de hecho muchas marcas incluyen ya, que es la sostenibilidad. Lo que podemos ver en la imagen es justamente una manera de manifestarse ante el exceso de producción. ¿Qué hacer ante el exceso de producción, sobre todo nosotros que estamos inmersos dentro del mundo de la moda, ¿no? Dentro de la indumentaria, la moda, en la creación de prendas. ¿Qué hacer con el exceso de piezas que además pueden ser contaminantes? ¿no? Vamos a verlo, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si bien comenzó como una moda, ya había una especie de malestar, porque la industria de la moda es una de las industrias más injustas y contaminantes. Miren aquí las imágenes, son campañas hechas para concientizar sobre todo al público consumidor, ¿no? Tenemos aquí el fast fashion versus slow fashion.
Primero definamos fast fashion. Fast fashion, de acuerdo a su traducción, la moda rápida. Es todo aquello que es cambiante, que sale con cada tendencia, que apenas lo vemos, produce el deseo en el consumidor de comprar, pero también está hecho para ser llevado poco tiempo, de mala calidad y muchas veces de mal acabado. Precios no tan económicos, pero no llegan a ser tan altos. Slow fashion es la moda lenta, de acuerdo a cómo lo traducen, ¿no? Cómo se puede traducir, pero también es la moda con conciencia, ¿no? Que consumimos, pero que sabemos que va a perdurar en el tiempo. El fast fashion tiene una producción en masa, es masivo, se hace en grandes cantidades. Está netamente ligado a la globalización, enormes cantidades de prendas que son vendidos en distintos puntos. Mucha énfasis en la imagen y lo nuevo. Ofrecen cada 15 días una pequeña colección que va cambiando. De hecho, por ejemplo, si ahora van a una tienda fast fashion tipo H&M o Zara, sobre todo Zara, cambia constantemente. Cada 2 semanas trae nuevas prendas y las que veían antes ya no las van a ver. Tiene productos nuevos, ¿no? Que es lo que justamente les decía. La novedad es constante. Regresaron y a las 2 semanas la pieza que compraron ya no está, hay otra reemplazándola y también les produce el deseo en el consumidor de comprarla. Dependencia de los consumidores hacia los creadores. Hay una relación unilateral, es decir, dependemos mucho al ser consumidores del fast fashion de todo lo que ellos lancen. No tiene conciencia del impacto que puede provocar en el medio ambiente o en las personas. Su costo está basado en mano de obra y materiales. Por lo general, estas prendas de fast fashion se realizan en maquilas grandes en los países más pobres, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante, hechos a gran escala. Mientras, el slow fashion promueve la diversidad, ¿sí? Vamos a ver pequeñas producciones, pequeñas cantidades, es más global local, es decir, algo que ellos siempre dicen es cómprale a tu emprendimiento más cercano. Pone énfasis en el sentido de uno mismo. ¿Qué tiene esto? Tiene que ver mucho con el estilo. Lo que nos venden las fast fashion son las tendencias. Lo vieron en pasarela, tienen una copia inmediatamente en estas tiendas fast fashion, ¿no? De hecho, Zara copia muchísimo y copia muchísimo también a algunos diseñadores que ya están posicionados, pero siguen siendo diseñadores independientes. Tienen muchas demandas. Slow fashion, lo que pone es el énfasis en el sentido de uno mismo, en lo que uno mismo quiere vestir y que no se guía tanto de las tendencias o la publicidad. El slow fashion pone valor en el hacer y mantener un objeto o prenda, presentar sus piezas de manera clásica, atemporal, única y además en buenos materiales, ¿no? En materiales que son orgánicos, algodón, lana, etc. Hay confianza mutua entre creadores y consumidores de moda. Tienen una relación más estrecha al ser pequeñas marcas locales, ¿no? Conciencia de los impactos que provoca la moda. Por eso es que venden prendas que duran mucho más, en buen material. Digamos que el costo no siempre es bajo, pero si analizamos el tiempo que va a durar una prenda del slow fashion, pues vale la pena pagar el precio. Además que hay respeto hacia las costumbres ancestrales de la creación de una pieza, como los teñidos naturales, los tejidos naturales, respeto hacia el medio ambiente y respeto hacia sus trabajadores, ¿no? Es una moda que además es ética, con respeto. El precio verdadero que incluye el costo ecológico y social. Justamente lo que les decía aquí, pagan de manera justa a sus trabajadores. Y por lo general se produce en pequeña y mediana escala. Vamos a ver ahora al fast fashion. En la imagen, una modelo sobre un montón de desperdicios, que es más o menos lo que hace el fast fashion, ¿no? La contaminación.
La proliferación de la cultura pop y las redes sociales ha creado un culto al consumismo. Nadie quiere ser visto o fotografiado con las mismas prendas, y debido a que esta cantidad de prendas son fabricadas muy baratas y cuestan poco, es más conveniente y accesible para los consumidores. Por supuesto que esto funciona más en Europa que de este lado, porque ustedes asisten a una tienda fast fashion y los costos no son económicos, ¿no? De hecho, Zara aquí en el Perú, en Lima, tiene costos muy altos. H&M como que va por ahí, pero aún así, si se fijan en la calidad, no es muy buena. Justamente aquí hablamos H&M, el grupo Inditex con Zara, Topshop, Mango, Forever 21, son algunas empresas abanderadas del fast fashion. A través de estudios de comportamiento y mercado, campañas de publicidad y estrategias de producción, distribución y marketing, estos negocios han logrado el objetivo de conquistar al público y convertir la moda en un bien de consumo para las masas, ¿no? Bueno, el grupo Inditex aquí está presente solamente con Zara y un poco con Stradivarius, que es el outlet, creo que se llama, no me acuerdo ahora, Factory, Stradivarius Factory, pero de hecho Zara tiene a Lefties, Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, que son un montón de tiendas, todas dedicadas al fast fashion, con diferentes públicos objetivos y estilos. Fast fashion o moda pronta es un término contemporáneo usado por cadenas de moda para referirse a diseños que salen rápidamente de la pasarela para capturar tendencias de moda actuales. Una segunda definición crítica añade que la moda rápida no solo hace que se pase rápidamente de la pasarela a la tienda y al consumidor, sino también a la basura. Vean la cantidad de prendas, una cantidad de prendas en producción masiva que es desechada todos los años, que se vende como ropa de segunda y cuando no logra venderse, como se ha podido ver en los desiertos al norte de Chile, es abandonada, ¿no? De hecho, causando contaminación, no solo al momento de ser desechada y generando más desperdicios, sino al momento de ser producida, porque son producidas rápidamente, ¿sí? Contaminando con sus teñidos el agua, pagando un precio muy injusto a las personas que trabajan en estas maquilas, que por lo general están en los países más pobres, como Indonesia, como China, etc. Vamos ahora a hablar del slow fashion. Cuando hablamos de moda sostenible, rápidamente aparece el término slow fashion o la moda lenta como una forma de abordarla. Pero el slow fashion es más que una tendencia y un método. Es un modo de pensar y concebir la moda desde un hacer consciente, ético y respetuoso con el medio ambiente, los trabajadores y los consumidores. Conocer su importancia y trascendencia como modelo de producción es fundamental para el futuro de la moda sostenible. El slow fashion es la manera de pensar, hacer y consumir la moda de manera consciente e intencionada, fomentando el cuidado de los procesos de producción, buscando asegurar la calidad de cada producto creado para que sean perdurables y sostenibles a lo largo del tiempo. Una prenda slow fashion no tiene un costo alto, lo que tiene es una permanencia duradera. Entonces, pagan justamente por toda esa permanencia. ¿Qué sucede con una prenda de fast fashion? Al tiempo de usarla van a ver que el tejido se pica, que el tejido se corre, que muchas veces los acabados están mal hechos, la pieza está mal armada, se cae la pedrería o el valor agregado que le hayan puesto, se jala, crece, etcétera, ¿no? Mientras que compran una pieza de slow fashion y por lo general está hecha de una fibra natural, de algún tipo de algodón orgánico,
con un acabado hecho a mano y que perdura mucho más en el tiempo, justamente como eran las piezas antes, ¿no? Otra manera, entre comillas, de ser sostenible es consumir prendas que ya están hechas, prendas vintage, o asistir de alguna manera a estas ferias donde venden ropa de segunda mano. Sin embargo, no es una salida del todo para la contaminación que produce la industria de la moda. El concepto de moda lenta apareció como una reacción al fast fashion o moda rápida, colocándose en la vereda opuesta del modelo de producción masivo que utiliza recursos sin medir el impacto social y ambiental que éste genera, ¿no? Así, el tiempo, los recursos, los insumos y la fuerza de trabajo cobran mayor importancia por medio de la desaceleración, haciendo de la moda lenta una práctica más empática y sensible con el entorno. El cambio que propone el slow fashion no solo involucra a los diseñadores y marcas, sino también a quienes compran estas prendas. Y por esto es importante justamente que nosotros podamos seleccionar bien qué es lo que compramos, ¿no? Todos los años existe ya una pasarela de moda sostenible, el MOLA, que está en Uruguay y que acepta justamente emprendimientos de moda sostenible. Todos los años preparan información acerca de cómo consumir de manera más sostenible, cómo hacer piezas de manera sostenible. Como les decía, no es fácil y de hecho el costo de producción no es bajo. Sin embargo, son piezas que perduran más en el tiempo, ¿no? Ahora, debido a este detalle de que cada vez el consumidor se ha hecho más consciente y quiere que sus prendas sean ecoamigables, realmente respeten el proceso de producción y tengan mayor permanencia, es que muchas marcas se han hecho una especie de greenwash o un lavado de cara, ¿no? Y van a haber marcas que les dicen, trae tus jeans viejos y te hacemos un descuento, o prenda hecha 100% de material reciclado. Sin embargo, esto no es suficiente y hay que tener en cuenta también que los materiales que emplean las fast fashion son por lo general sintéticos, demasiado sintéticos y que pueden producir sobre la piel alergias y algunas enfermedades dermatológicas, ¿no? El proceso de teñido es también un proceso que incluye elementos tóxicos. Entonces, tendríamos que revisar dónde compramos y también tendríamos que como consumidores y también tendríamos que revisar como productores cómo quiero que sean las prendas que voy a producir. O sea, este valor que ya busca el consumidor en el mercado actual, que es la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, lo voy a incluir al iniciar mi marca. Recuerden que cuando ustedes inician una marca, van a dotar de una identidad de esa marca, una identidad de marca que tiene valores y creencias, ¿sí? Muchas marcas se presentan, por ejemplo, en sus páginas web como somos una marca consciente, ecoamigable, somos una marca que busca empoderar a la mujer, diferentes valores que se han puesto ahora de moda, entre comillas, pero que son en realidad una parte importante en la creación de una marca, ¿no? El respeto hacia todos, el respeto ante la diversidad, y es importante tener en cuenta todo esto antes de iniciar una marca, ¿no? Creencias y valores de mi marca. Y una vez que las tengo bien definidas, ya poder ver la parte de identidad del diseño, ¿no? ¿Qué es lo que me va a diferenciar de las otras marcas? Que va muy ligado a mi formación, pero también a lo que me gusta trabajar como diseñador. Bien. Entonces, muchas gracias por su atención y ahora voy a resolver las preguntas que ustedes tengan. Por favor, escríbanlas por el chat, todas las preguntas que tengan, que en algún momento no hayan podido hacer.
las voy a resolver ahora. Si por ahí tienen alguna sugerencia igual, siempre estoy atenta a escucharlos o puedo guiarlos en algo también. Bueno, habíamos visto como lo del porcentaje de tendencias, ¿sí? Que lo voy a repetir. El porcentaje de tendencias que abordas para tu colección depende mucho de ti, ¿no? Como diseñadora, por ejemplo, ¿quieres tomar el porcentaje de tendencias en color o en siluetas? O de repente el porcentaje de tendencias en algún tipo de material que apareció, ¿sí? Depende mucho de lo que tú quieras poner en la colección. Las marcas retail, por ejemplo, que son netamente comerciales, sí incluyen un porcentaje de tendencias para poder vender, ¿no? Ahora, que incluyas un personaje de tendencias, lo hace posiblemente más comercial si es que la tendencia es aceptada por el consumidor. Recuerden que hay muchas tendencias que no son aceptadas y al final terminan viendo una liquidación de temporada, no pronta, porque no se consumió, ¿ya? Hay, por ejemplo, tendencias que aquí nunca pegaron, los colores flúor en prendas, no pegaron nunca, pero en accesorios sí. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Buenos Aires, que cada tiempo, en Argentina, ¿no? Que cada tiempo los colores flúor vuelven, y me imagino que por el tipo de piel y todo lo demás resalta el color. Aquí nuestro tipo de piel, ven que hay muchas características en el público objetivo que hay que analizar, tiene una pigmentación amarilla en todos los tonos, entonces habría que ver una carta de color que también sea como coherente con, en general, el tipo de piel que tenemos, ¿no? Y las características, el prototipo de cuerpo, en general, que también tenemos en esta área. Yo creo que lo primero que hay que ver es el mercado de la moda sostenible. De hecho, ya hay marcas sostenibles y podrían analizar ejemplos de casos exitosos, que es algo que siempre se pide antes de iniciar una marca, ¿no? Ahora, cuando inicias tu marca, ¿qué es lo que la va a diferenciar? De hecho, puede ser una marca que respeta el medio ambiente y que intenta ser sostenible, porque es muy difícil ser 100% sostenible, pero que al menos respetas el medio ambiente y que tienes por ahí como estas características que pueden hacer más sostenible a tu marca frente a las demás marcas, ¿no? Hay muchas marcas que ofrecen prendas de algodón pima, de algodón orgánico, por ahí que también tienen un pago justo, que rescatan también por ahí valores ancestrales, como tejidos, bordados, ¿no? Que trabajan con artesanos, etcétera. Mira, hay como semanas de la moda sostenible. ¿Cómo es que se llama? Fashion Revolution es una semana de la moda que se hace mucho en diferentes puntos de América Latina y también tiene representación aquí en Lima, pues habría que revisar. Yo me acuerdo del Fashion Revolution que está en todos lados. Sí, claro que es como más grande en Argentina, creo que después sigue Chile, pero en Lima también tiene presencia. Está el Mola, que tiene también aquí algunas marcas que se han incluido dentro de este movimiento sostenible, ¿no? Sí, justamente en la imagen, acá les voy a poner de nuevo la imagen. Esta es una marca sostenible de moda, se llama Aini, y que produce todo en tejidos de fibras naturales, ¿no? Esta marca es peruana, de hecho conseguí la imagen en un catálogo de
una revista de moda, no recuerdo si fue Vogue, pero sí que hablaba de las marcas sostenibles con mejor diseño y aparecía Aini, que es una marca peruana, ¿no? Aquí hay una pregunta que no entiendo muy bien. Dice, en la segunda clase dijo que podríamos variar los elementos, pero no han completado la pregunta. Recuerdan que revisamos principios y elementos del diseño y que les dije que estos podrían ir mezclados y que no necesariamente es que todos entren en un solo diseño, sino que podríamos ir variando dentro de la colección, ¿no es cierto? Podemos mezclarlos entre sí, podemos usar 2, 3 en una pieza cuando diseñamos. Lo importante es el conocimiento, para que vean todas las opciones que tienen ustedes de poder ir creando, ¿no? La importancia de conocer estas herramientas es que justamente nos va a ayudar y nos va a aperturar un poco más a poder ir experimentando. Siempre les voy a pedir que ustedes experimenten, que diseñen, que vean un tema de inspiración, que hagan sus bocetos. Tal vez me digan al inicio que no pueden dibujar bien, pues plantillemos, ¿no? Que no tienen los materiales, pues tratemos de trabajar con lo que tenemos, porque en el diseño lo más importante es experimentar y luego la disciplina con el trabajo que nosotros tengamos, desde la selección de tema de inspiración, la manera en que nosotros hacemos el proceso creativo hasta llegar a los diseños finales y la creación de prototipos y finalmente del producto, ¿no? Bueno, lo que les decía es que aquí existen marcas sostenibles, Aini es una de ellas, pueden encontrar más, y les decía que hay organizaciones como el Fashion Revolution, que es mundial, pero que pueden encontrar su presencia también aquí en el Perú, y les decía que de hecho ellos tienen más presencia con más eventos en Buenos Aires, y en Santiago también me parece, y el MOLA, que es un movimiento de moda sostenible latinoamericana que tiene sede en Uruguay y que hacen pasarelas, talleres, muchos de estos son gratuitos y virtuales también, es decir, también podrían como entrar a su página y ver, ¿no? De hecho, también asesora para ver cómo puedes hacer tu marca más sostenible, ¿sí? No es fácil tener al 100% una marca sostenible, pero podemos incluir por ahí algunos principios para que realmente podamos ser un poquito más sostenibles y amigables con el medio ambiente, porque de hecho es algo que el consumidor, sobre todo el consumidor informado, va a querer en su pieza, ¿no? En la prenda que consuma. ¿Ya? Lo que no es sostenible es el fast fashion. Como lo habíamos visto en ejemplos anteriores, por lo general, el grupo Inditex con Zara, Stradivarius, Pull&Bear, etc., H&M, Forever 21 y también Mango, ¿no? Son marcas fast fashion, marcas que aterrizan de la pasarela rápidamente y producen en gran cantidad. Claro que sí, pueden poner también Fashion Revolution Lima, está Aini, después está Las Joyeras de Agustina, que rescata valores ancestrales, trabaja con artesanos locales y tiene diseños bastante lindos en cuanto a que revalora mucho el bordado, ¿sí? Bordado de diferentes regiones de la sierra peruana. Sí, claro, una prenda puede tener elementos y principios a la vez. De hecho, para poder crear, puedes mezclar distintos, no todos, porque creo que sería too much demasiado, pero sí, puedes mezclar principios y elementos. Como les decía, lo importante es poder tener toda esta información a la mano para decidir, porque mientras más conocimiento tengan, van a tomar la decisión en base a los elementos, ¿no? Que ustedes puedan conocer. Por ejemplo, lo mismo sucede con el color. Les recomiendo mucho que vean Teoría del Color,
¿sí? Para poder ver los colores que son análogos, complementarios, composición por colores complementarios en contraste o por colores análogos por armonía, una trilogía de colores adyacentes, todo eso los ayuda o las ayuda a generar, por ejemplo, una combinación en un outfit o en una prenda. Sí, el color acento es el color que va a romper y va a llamar la atención. Por ejemplo, en una carta de colores donde los colores sean de neutros a azules, neutros nos referimos a blanco, negro, gris, ¿no? O algún color neutralizado, es decir, por ejemplo, un azul combinado con gris y que se volvió un tono más tenue, ¿no? Gris es el color que muchos conocen como plomo, pero en realidad el nombre es gris. De repente decido ponerle un acento de color magenta, que es como un rosa intenso, ¿no? Ese tono acento es el tono que va a llamar la atención encima de cualquier otro color. El tono acento es el que llama más la atención, ¿sí? De repente no quieres poner el acento con el color, lo puedes hacer con un material. Por ejemplo, un material brillante o algún tipo de tonalidad dorada o plateada. Los metálicos también funcionan como acento. ¿Por qué? Porque su brillo es mayor al de cualquier color. ¿Sí? Esa es un poco la idea de incluir acentos. Si bien hay colecciones que no tienen acento, por lo general casi todas las colecciones incluyen un color acento. Es un color puro, saturado, llamativo. Un fucsia, un turquesa, un magenta, un rosa intenso, un morado, pero un morado intenso, ¿no? Un color flúor, un amarillo, va a ser un color acento que va a resaltar sobre, por ejemplo, algún tono tierra, algún tono pastel, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos incluir en una paleta de color un color acento. Maestra, no se ve la imagen. Sí, no, es que la presentación ya terminó. Ahora solamente estoy respondiendo preguntas. Bueno, en síntesis, lo que hemos trabajado todas estas sesiones ha sido el proceso creativo de colección y también la manera en que nosotros generamos un figurín. Comenzamos con el figurín femenino porque hay muchas más líneas de vestir femeninas y tal vez por eso les pueda servir más. El masculino también se puede trabajar en el mismo formato que les envié. Las técnicas de ilustración por lo general se basan en representar la textura del material que vamos a emplear. Lo más importante, representar el volumen y un poco las características del estampado o la textura que tenga el material, ¿sí? Revisamos el proceso creativo, el tema de inspiración, principios y elementos. El día de hoy hemos revisado el armado de un portafolio, ¿sí? Con todos los elementos que debería tener nuestra colección, desde el segmento del público objetivo, el tema de inspiración, temporada, inclusión de la tendencia, hasta llegar a la parte de los diseños, rectores coordinados, los bocetos, ficha técnica y finalmente el marketing para la venta de nuestra colección. Además, revisamos también algo que es permanente ahora y que está muy demandado por el consumidor, que es la sostenibilidad dentro de la prenda que compra. Si bien aún falta un poco más de esto, ya existe conciencia de que las prendas deben ser respetables con el medio ambiente, deben de respetar el medio ambiente, ¿no? Y que además demasiados materiales sintéticos podrían producirnos alergias y algún tipo de daño a la piel. ¿Sí? Entonces es algo que cada vez se pide más en las marcas y que podrían, al iniciar un emprendimiento, tener en cuenta. Pueden mezclar principios y elementos en una prenda. No entiendo muy bien la pregunta de si un principio puede estar dentro de un elemento, ¿no? Son distintos.
son distintos y como les decía, el conocimiento les sirve para poder experimentar dentro de la imagen, dentro de la composición de una prenda, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta más. Profesora, disculpe. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, mi duda era exactamente, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de lo que es el principio o el elemento, por ejemplo, en el caso que, digamos, hablar, por ejemplo, del principio de equilibrio, ¿no? Y en la parte de la línea sería como elemento, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio puede estar dentro de un elemento, yo podría decir que si una ropa tiene, por ejemplo, líneas, puede estar también en equilibrio. Eso quería saber. Claro, tiene que estar en equilibrio. Tiene, sí. No, sí. Okay. O sea, sí, se complementan, eso, se complementan. Está bien, muchas gracias. Sí, es eso, sí, claro, sí se complementan, ¿no? De hecho, no todos se complementan entre sí, pero digamos que en una composición tiene que haber equilibrio, así le pongas línea o le pongas acento, el acento debe ir en equilibrio también, ¿no? Recuerden el acento, el punto de énfasis, que puede ser un bordado, puede ser un gráfico, donde lo pongamos debe de estar en equilibrio con toda la prenda, ¿ya? Bueno, yo les recomiendo que en redes sociales sigan todo. Hay una asociación de diseñadores peruanos. Después hay diseñadores de moda locales que hacen también eventos, desfiles, etcétera. Y a través de redes sociales van a encontrar un montón, sobre todo en Instagram, ¿no? En TikTok también, pero más en Instagram. Sigan todos los referentes de moda que ustedes consideren que se acercan a lo que quieren. También, como les decía, revisen casos de éxito dentro de marcas, ¿sí? Y mucha información, ¿no? Es lo que yo les recomiendo. Compren libros físicos, descarguen libros digitales, por ahí consigan plantillas. Hay un montón de plantillas de dibujar, pueden plantillar, para quienes les gusta pintar también hay muchos ilustradores de moda que suben sus reels del proceso en Instagram. Entonces usemos, como les decía, las redes para el bien, para poder desarrollarnos y algo que sí les voy a decir siempre es que el diseño es formación constante, no es algo que se termine, es algo que implica, el diseño de moda es una rama que implica formación constante porque todo va cambiando, como cambia una sociedad, ¿cierto? Entonces, han visto que incluso la tecnología en la moda ha ido cambiando hacia dónde se va a direccionar de acuerdo al contexto social. Recordemos los años 60, con la llegada del hombre a la luna, ahí había toda una visión como de ciencia ficción de la moda, está André Courrèges, está también Pierre Cardin desarrollando vestidos que se veían como muy futuristas en aquel entonces. Y vamos a ver que todo va a ir cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo, ¿no? Al contexto. Es importante también la revisión de la historia de la moda a través de los años. Por ahí pueden comprarse un libro físico, visitar páginas de historia de la moda. Recuerden que mientras más ustedes se informen, va a ser mucho mejor porque tienen muchos mayores elementos y muchos elementos que vemos ahora en la moda están presentes a lo largo de la historia. Bueno, con eso quería terminar la sesión de hoy y también el curso que hemos pedido, que ha sido cortito pero integral, donde he tratado de tocar todos los temas importantes. Muchas gracias por su asistencia, por haber completado el curso, y la evaluación les va a ser tomada aquí con los administradores, ¿sí? Muchas gracias y espero ver pronto sus emprendimientos.